Bienvenidos a Perspectivas BF, el podcast de Bustamante Favara, innovación y liderazgo jurídico en Ecuador. En cada episodio creamos un espacio único donde nuestro equipo multidisciplinario de abogados y expertos invitados analiza los temas más relevantes de la actualidad desde una perspectiva legal y económica. Con un enfoque práctico, exploramos los desafíos y oportunidades que impactan nuestro presente y moldean nuestro futuro, tanto en Ecuador como en el mundo. Gracias por acompañarnos. Comencemos. En este capítulo de Perspectivas BF, vamos a tratar acerca de la novedosa figura de las sociedades anónimas deportivas y la posibilidad que tendrían los clubes profesionales en Ecuador de adoptar esta figura. Con nuestros invitados, Javier Palacios y Sebastián El Juri, abogados de Bustamante Favara, y yo, José Antonio Favara, del área de Derecho Deportivo y el Entretenimiento de Bustamante Favara, vamos a analizar la situación actual de las sociedades anónimas deportivas en Ecuador y asimismo las ventajas y desventajas de esta figura. Javier y Sebastián, bienvenidos a esta conversación, a esta charla respecto de las sociedades anónimas deportivas, y creo que la primera pregunta que debemos abordar es ¿qué son las sociedades anónimas deportivas? Claro, José Antonio. La SAD es una forma jurídica implementada en España hace algunos años para gestionar clubes y equipos deportivos profesionales. La mayor novedad de esta figura es que adopta las reglas generales de las sociedades anónimas. Esto quiere decir que los dueños del club deportivo son los accionistas que tienen responsabilidad limitada solamente hasta el monto de la aportación de las acciones. En Ecuador se está viendo la implementación de este sistema y de esta nueva forma legal a través de la nueva ley antipillos. Esta denominada ley antipillos, entonces, uno de los capítulos que abordaría es unas reformas, entiendo yo, a la ley del deporte, educación física y recreación y a la ley de compañías para crear la figura de las sociedades anónimas deportivas en Ecuador, ¿verdad? Correcto. Esta nueva reforma legal que envió la presidencia a fines del anterior año contempla la posibilidad facultativa de que los clubes deportivos profesionales se transformen a la SAD. Y esta transformación en la ley te dice que se va a regular mediante un nuevo reglamento que emitirá la Superintendencia de Compañías. Durante varios años ya se viene discutiendo la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol ecuatoriano y si no recuerdo mal, este no es el primer intento. Anteriormente, a través de un acuerdo ministerial, se trató ya de crear estas figuras, Javier. Sí, José Antonio. Anteriormente lo que se buscó es, a través de un acuerdo ministerial, intentar incorporar este tipo de estructura societaria en los clubes deportivos. Al final del día esto no prosperó por una razón, porque esto tiene una reserva legal, es decir, es al legislador al que le corresponde determinar, ya sea de manera optativa u obligatoria, si un club deportivo debe convertirse en una sociedad comercial, una sociedad de capitales, en este caso una sociedad anónima, que es lo que ahora pretende la denominada ley antipillos. Claro, este acuerdo ministerial contradecía directamente lo establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, que es que los clubes deportivos tienen que ser sin fines de lucro. Pero ahora en este nuevo intento también hay un conflicto jurídico en virtud de la forma de la aprobación. Así es, ahora el conflicto jurídico ya no nace en el origen o en la forma a través de la cual se está imponiendo la potestad de que se conviertan en sociedades comerciales, sino en realidad el conflicto jurídico nace en la forma de aprobación de la ley antipillos. Porque esencialmente la denominada ley antipillos, que recoge algunas reformas, es una ley de carácter de urgencia económica. Esto significa que debía tratarse en un tiempo mucho más reducido de las leyes ordinarias. El tiempo esencialmente es 30 días. Si la Asamblea no aprobaba o rechazaba dentro de 30 días, se entendía que se aprobaba por el Ministerio de la Ley. Según la Asamblea, en primer debate ellos podían archivarlo y así lo hicieron, rechazando el proyecto de ley. En cambio, según el Ejecutivo, sostiene que no podían hacerlo en el primer debate, sino que tenía que ocurrir un segundo debate. Y al no haber ocurrido ello dentro de los 30 días, el Ejecutivo promulgó la norma en el registro oficial. Inmediatamente después de aquello, la Asamblea, por primera vez en la historia del Ecuador, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma, es decir, de la ley antipillos, y ha pedido, entre otras cosas, la suspensión provisional de esta norma para que no entre en vigencia en el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional ha concedido esta suspensión
y esto significa que la ley al día de hoy no surte efectos jurídicos hasta que la Corte emita una resolución en la que o bien ratifique la constitucionalidad de la norma o bien la expulse del ordenamiento jurídico. Es decir, para poder o para que un club pueda transformarse en una sociedad anónima deportiva, tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, a no ser que se intente por otra vía una reforma a la ley del deporte. Claro, esto al final del día, esta suspensión no limita que, ya sea por iniciativa del Ejecutivo o del mismo Legislativo, se realicen las reformas respectivas a los cuerpos normativos correspondientes para poder crear las sociedades anónimas deportivas. Así es, José Antonio. Como bien dice Javier, la transformación ASAD de los equipos deportivos en general pudiera entrar mediante las reformas a la ley del deporte, en el cual se podría dar de esa manera sin tener que esperar la resolución de la Asamblea. Sebastián, creo que vale la pena entrar a discutir respecto de las ventajas o desventajas de las sociedades anónimas deportivas y las dificultades que esto podría plantear. Correcto, José Antonio. Las principales ventajas de la SAD es que va a haber, para el Estado, supone un mayor ingreso en temas de tributación. Ahorita los equipos de fútbol y sociedades son unas entidades sin fin de lucro que no tributan impuesto a la renta. Ahora, al pasar a ser unas sociedades anónimas, tendrán que tributar y pagar impuesto a la renta, y esto obviamente reduce la capacidad económica de los equipos de fútbol y en general de otros equipos y de otros deportes. Pero creo que es bueno esto al final del día, porque siempre el formalizar la economía va a ser beneficioso para quienes están dentro de la actividad económica. Por ejemplo, como bien decía Sebastián, los clubes que están con dificultad económica pueden captar inversionistas, y además esta actividad, al ser formalmente regulada por el Servicio de Rentas Internas, puede implicar incluso en algunos casos deducibilidades de gastos, tener deducibilidades a su vez en el SRI, tener crédito tributario en el SRI. O sea, no necesariamente el tributar significa imponer una carga que dificulte la actividad económica. Muchas veces tributar es un alivio financiero también, siempre y cuando la actividad esté correctamente regulada. Así es. Y hablando de control económico, una de las motivaciones para esta ley era que a través de actividades deportivas se lavan activos, pero entiendo que ya hay ciertos mecanismos implementados por la UAFE. Hablando de control económico, Sebastián, la motivación respecto de la cual se ha hablado, se ha discutido de esta denominada ley antipillos, es el buscar controlar las supuestas actividades de lavado de activos en el deporte. Actualmente no hay normativa que pueda regular las actividades de los clubes económicamente para evitar el lavado de activos. Correcto, José Antonio. Ese fue el puntal para que la presidencia envíe la ley antipillos. Y sí hay un control. De hecho, la UAFE en la ley de lavado de activos incluye la obligatoriedad de los equipos de la Serie A y B de reportar económicamente a esta institución. Incluso dentro del articulado dice que es un control intensificado y exhaustivo. Entonces, los equipos ya tienen este tipo de control por la unidad de análisis financiero. Quizás se intenta es reforzar la facultad de la UAFE para realizar este control. Vemos que los clubes deportivos se financian, o al menos eso es lo que se sostiene, en gran parte con sus auspiciantes, ¿no es cierto? Entonces lo que se intenta también es hacer un control de doble vía, al club, pero también a quien da el auspicio, de tal forma de que si existiese alguna operación inusual de quien da un auspicio, también el órgano de control puede identificar aquello y evitar lavado de activos. Recordemos que, por ejemplo, en la época de la pandemia en el Ecuador se señalaba que muchos clubes deportivos continuaban pagando a sus distintos empleados, entre los jugadores, inclusive en efectivo, sin dejar un registro económico de aquello. Un poco allá se quiere tratar de evitar este tipo de prácticas. Mencionabas hace unos momentos atrás, Sebastián, que las sociedades anónimas deportivas tienen origen en España ya hace algunos años. Entiendo que el objetivo ahí fue un tema de lograr salvar a los equipos de fútbol de una crisis financiera de la que estaban atravesando. Sí, correcto, José Antonio. La figura de la SAD nace como un mecanismo para salvar a ciertos equipos que estaban con problemas financieros. En ese caso, la implementación de la SAD fue obligatoria
y los equipos que no se convirtieron a SAD, que fueron 4, Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club Bilbao, se acogieron a la excepción que tenía esa ley, que era básicamente tener en los 4 ejercicios fiscales anteriores una buena salud financiera de acuerdo a lo que establecía la ley en ese momento. Pero al final del día, creo yo que esta ley lo que permitió es que los clubes de fútbol adopten una figura mercantil como la de cualquier otro negocio. Sí, lo que creo es que se transparenta un poco la realidad del deporte y del fútbol en particular, que es un negocio más allá de la repercusión deportiva, del ánimo de defender la camiseta, de la hinchada, etc. Pero lo que sí transparenta es que es una actividad económica que ha tenido un crecimiento exponencial con el pasar del tiempo. De hecho, esa es la razón por la que clubes como el Real Madrid, el Barcelona, como tenían una salud financiera o financiera sólida, diríamos, no se convirtieron en una sociedad mercantil porque aún podían soportar en términos financieros la estructura que mantienen. Pero también hay ejemplos de esto, no solo en Europa, sino en Latinoamérica y en nuestros vecinos o países cercanos. Correcto, en Colombia también se implementó la figura de la SAD y ahora la mayoría de los clubes de fútbol son SAD, incluyendo Junior, Atlético Nacional. Y hay un curioso caso y el objetivo fue el mismo, transparentar las cuentas y que exista un mayor control de los equipos deportivos. Tanto así que el Independiente de Valle hizo una compra de unos paquetes accionariales en un equipo colombiano, que es el Atlético Huila. Entonces esto refuerza la idea de que la mayor ventaja de la implementación de la SAD es atraer inversionistas para que el capital de estas compañías incremente y así poder distribuir en la propia cadena de negocio deportivo. Pero también transparentar lo que dice Sebastián, el gasto, o sea, el ingreso del equipo de fútbol. Colombia tiene una realidad muy parecida al Ecuador en el tema de prevención del lavado de activos. E inclusive creo que Colombia ha superado picos del crimen organizado que ahora se quiere traer al Ecuador respecto del tema netamente económico. Entonces parece ser que es una realidad que también ha traspolado de Europa a Latinoamérica con sus matices, ¿no? En los que también se busca transparentar los ingresos de los equipos deportivos. Claro, esta denominada ley antipillos, su mayor objetivo es justamente el prevenir el lavado de activos. Por supuesto, porque se entendería que al tener una estructura, digamos, un poco más endeble, como es una fundación o una sociedad sin fines de lucro, era más permeable a que se pueda producir lavado de activos por cómo se pagan los jugadores, al equipo, a las actividades que necesitan en el contorno del evento deportivo. Y con un menor control por lo que no tienen a la superintendencia de compañías de encima. Efectivamente, no hay un órgano que recibe día a día, mejor dicho, anualmente los balances, lo aprueba, no hay una auditoría, no hay obligación de auditoría, sino que casi que se trata de autocontrol propio de los clubes, más allá de los entes que los regulan, que en este caso es el Ministerio del Deporte, pero que no tiene la misma capacidad operativa que un servicio de rentas internas, que la UAFE y que la superintendencia de compañías. Correcto, es importante también mencionar que los equipos deportivos ya tienen un control relacionado con lavado de activos, que es precisamente el control que hace la UAFE y expresamente en su articulado reconoce a los equipos deportivos como un sujeto obligado a reportar. Y por eso es que con esta figura se intenta hacer un mayor control con la presencia de la superintendencia de compañías. Claro, inclusive la Liga Pro ha creado una dirección justamente para prevenir temas de corrupción, de piratería y demás, y los clubes a día de hoy tienen que tener un oficial de cumplimiento en nómina. Después del análisis realizado de las sociedades anónimas deportivas, un tema definitivamente en la palestra del fútbol ecuatoriano y de gran importancia y relevancia actual, creo que vale la pena el cerrar con ciertas conclusiones. Sebastián, ¿cuáles serían para ti 3 puntos que debemos llevarnos de esta charla? Lo más importante de la SAD es la posibilidad de control que va a haber con la superintendencia de compañías, también la posibilidad de atraer inversiones de afuera y la posibilidad de que el Estado reciba impuestos por motivo del impuesto a la renta que antes no recibía al ser los equipos de fútbol una entidad sin fin de lucro. Súper válidas tus conclusiones, Sebastián. Y Javier, desde tu perspectiva, ¿qué debemos llevarnos de esta amena discusión? Desde mi punto de vista, lo que nos debe quedar es que el fútbol, la actividad deportiva, al igual que las otras actividades, tienen que evolucionar y adaptarse a la realidad. Y la realidad es que se han convertido en un negocio que tiene que tener una regulación formal y no pueden quedar en el esquema
que tenían hace muchos años. Europa lo ha hecho, países vecinos como Colombia lo han hecho, es hora que Ecuador también lo discuta y lo implemente. En mi opinión y a mi criterio, coincido con sus conclusiones. Quiero hacer un énfasis adicional en lo mencionado por Javier. Es indiscutible la necesidad de que el fútbol adapte la realidad económica que tiene, que es la de un negocio. Asimismo, creo que resulta importante el tomar en cuenta que el crecimiento del deporte ecuatoriano genera la necesidad de formalizar los vehículos jurídicos respecto a los cuales los clubes se organizan. Y por último, creo que es importante concluir que más allá del pronunciamiento de la Corte Constitucional existe una necesidad muy importante respecto de la discusión de la importancia de la implementación de estas sociedades anónimas deportivas. Esto fue un capítulo más de Perspectivas BF, el podcast de Bustamante Favara. Si este episodio te resultó útil, suscríbete, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nuestras próximas entregas. Hasta el próximo episodio.